Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de las características del modernismo y vamos a comentar también brevemente un poema de uno de los más importantes exponentes del modernismo en la literatura en español, que es el nicaragüense Rubén Darío. El modernismo es un movimiento literario y artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los modernistas buscaban la renovación estética del lenguaje y de la métrica y la ruptura con la tradición literaria, una modernización de la literatura. Es lo que se buscaba dentro del modernismo. Algo que Ezra Pound definiría como make it new, es decir, hacer las cosas modernas, diferentes, romper de alguna manera con la tradición desde el punto de vista de lo formal y también desde el punto de vista del contenido. Se buscaba también el refinamiento en el lenguaje y en el estilo, y se utilizaban constantemente símbolos de gran belleza plástica, y también se buscaba una enorme musicalidad en los versos. No en vano, el poema que hemos leído en la clase de Rubén Darío se llama precisamente Canción de otoño en primavera. Buscaban los modernistas siempre la perfección en lo referente a la forma, y en muchos casos el contenido de los poemas y de los textos modernistas muestra un rechazo de la sociedad, una importancia del recuerdo y también una cierta búsqueda de la soledad, algo que ya hemos visto también en el texto El reloj de Pío Baroja, un representante de la generación del 98. El tema del amor imposible es también un tema muy común dentro del modernismo y precisamente aparece en el poema de Rubén Darío que hemos leído en la clase, La canción de otoño en primavera. Este tema del amor imposible, muy difícil, casi imposible de conseguir, aparece muchas veces tratado con una gran sensualidad y con mucho erotismo, que es también una característica propia del modernismo. Vamos a hablar ahora acerca de este poema de Rubén Darío que se llama La canción de otoño en primavera. Rubén Darío no es un escritor español, sino que nació en Nicaragua y también murió en Nicaragua, aunque viajó muchísimo por todo el mundo, sobre todo a través de Europa, pues fue periodista y fue también diplomático. Y estudiamos a Rubén Darío dentro de la literatura española porque, aunque nació en Nicaragua, es la figura más importante del modernismo en lengua española y además tuvo una enorme influencia en escritores españoles como por ejemplo Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, de los que también leeremos textos en la clase este semestre. En cuanto a la canción de otoño en primavera, recordamos que es una canción, como dice el título, y por tanto incluye un estribillo, algo que ocurre también, por ejemplo, en la canción del pirata de José de Espronceda. Ese estribillo que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Este estribillo se repite varias veces a lo largo del poema, a veces con ligeras variaciones, como ya te fuiste para no volver, y nos habla del paso del tiempo, es decir, la juventud se va, la juventud se desvanece, la juventud desaparece y en cuanto se va, la juventud ya no regresa nunca. Además, cuando dice cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, esto nos dice que la voz poética no está totalmente en control de sus emociones. Este poema, La canción de otoño en primavera, es una especie de biografía o de autobiografía amorosa. Es decir, la voz poética en la vejez, cuando ya es mayor, cuando ya es viejo, recuerda y reflexiona sobre los diferentes amores que ha vivido, sobre las diferentes mujeres que ha conocido, que son muchas, por cierto, en este poema. Todos estos amores que la voz
poética ha tenido, pues han conocido siempre un final que no ha sido feliz, un final trágico o un final triste. En todo caso, no es un final agradable, no es un final feliz el de estas relaciones amorosas, porque Darío busca siempre un amor idealizado, lo cual es siempre, o en muchos casos, un imposible, y esto se ve en algunos momentos del poema. El poema está lleno de muchos símbolos, de muchas imágenes y metáforas, en algunos casos, cierta complejidad. Por ejemplo, ya en el título vemos que el poema se llama Canción de otoño en primavera, y en este caso no estamos hablando necesariamente de las estaciones del año, otoño o primavera. En este caso el otoño pues puede ser símbolo, por ejemplo, de la vejez, pues el otoño aparece hacia el final del año, y la primavera pues puede verse como un símbolo de la juventud, una metáfora de la juventud, pues la primavera aparece al principio del año y muchas veces es metáfora de la vida o de la juventud. Hay algunos momentos de este poema que son muy importantes, en los que me quiero detener un poco antes de terminar este vídeo. Como hemos visto en la clase, por ejemplo, hay un momento en el que Rubén Darío dice: «En vano busqué a la princesa, que estaba triste de esperar», y luego dice también: «Ya no hay princesa que cantar». En este caso, la princesa se puede referir a la mujer ideal, es decir, algo que realmente no existe, el amor perfecto, y precisamente por eso dice: «Ya no hay princesa que cantar». También nos habla Darío en este poema de la poesía en sí, es decir, del amor como inspiración de la poesía. Por ejemplo, cuando dice que las mujeres que él ha conocido, estos amores, son, si no pretexto de mis rimas, fantasmas de mi corazón. Pretexto de mis rimas porque son la inspiración, el amor es la inspiración de muchos de sus poemas, y cuando dice fantasmas de mi corazón se refiere al hecho de que él no tiene ya a estas mujeres. Cuando uno recuerda algo acerca del pasado, esto significa que no tiene ese algo, que ese algo no es suyo, que ese algo ya se ha ido, se ha marchado, como la juventud que ya se va para no volver. Muy importante también es el momento en el que dice que mi sed de amor no tiene fin, y también dice: con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Y aquí vemos que, a pesar de que la voz poética es vieja, está en la vejez, pues todavía tiene interés en buscar el amor y busca activamente el amor. Cuando dice con el cabello gris, se refiere obviamente al hecho de que ya es mayor, ya es viejo, está en la vejez, pero todavía se acerca a los rosales del jardín, es decir, todavía tiene interés en buscar el amor, que aparece aquí simbolizado por los rosales, pues las rosas son flores hermosas, pero que también tienen pinchos, thorns, ¿no? Tienen thorns, pinchos, y esto indica que el amor puede ser algo bello, pero también puede ser algo pues doloroso o triste, como es el caso de todos los ejemplos que ha puesto en su autobiografía amorosa de relaciones amorosas que al final no tuvieron un final feliz. Este poema, la canción de otoño en primavera, es sin duda uno de los poemas más importantes y más conocidos entre los muchos que escribió Rubén Darío, que, como ya he dicho al principio, es nicaragüense y fue uno de los exponentes más importantes, si no el más importante, de los escritores, de los poetas modernistas que escribieron en español. Su libro más conocido, el que inició de alguna manera el modernismo en español y que tuvo muchísima influencia en otros poetas que escribieron en español, como Antonio Machado, por ejemplo, ya he dicho,
o Juan Ramón Jiménez o algunos de los poetas de la generación del 27, ese libro se llama Azul. Y no hemos leído en la clase poemas que estén contenidos dentro de ese libro, pero es el libro más importante entre los varios que publicó Rubén Darío, y en este poema, La canción de otoño en primavera, nos encontramos con una composición en la que Rubén Darío habla del amor imposible y en la que podemos ver algunos de los más importantes características del modernismo como movimiento literario.